Bienvenidos a la audición que tenemos periódicamente acerca de la vida de Jesús. Estamos hablando de Jesús hombre, el Jesús de Nazaret, el hombre más importante que este mundo ha tenido. Nosotros ahora los cristianos seguimos al Jesús que resucitó, al que está sentado a la diestra del Padre. Pero estamos estudiando la biografía de Jesús hombre, el Jesús de Nazaret, el que vino y expuso su vida en expiación por el pecado, el que fue tentado en todo pero sin pecado, no sucumbió a la tentación. El otro día habíamos visto que él tenía un enemigo como tenemos todos nosotros, que es el diablo, que quiere destruir a todos los cristianos, que quiere él ser Dios y que la gente lo adore y consigue. Él es el Dios de este mundo, es Satanás. Y Jesús ha venido a arrebatar adictos al reino de Satanás y trasladados a su reino. Él vino y ha establecido un reino que es la Iglesia, que cubre el 50% de la tierra. Y el otro 50 tiene influencia de este otro 50. En las enseñanzas que él dio están basadas todas nuestras instituciones de bien público, bomberos, hospitales, todas las instituciones de bien público están basadas en las enseñanzas de Jesús. Porque antes de Jesús, los débiles había que dejar que desaparezcan. Por ejemplo, en la guerra, los soldados heridos quedaban tirados en el campo, nadie los socorría. Después de Jesús, en la guerra, tienen los hospitales de campaña, está la Cruz Roja, y atienden al desvalido. Antes de Jesús, el chico que nacía enfermo era arrojado a un monte para que se lo coman las águilas. Después de Jesús, el chico que sale enfermo se le brinda todas las atenciones habidas y por haber para sacarlo a flote, para sacarlo adelante. O sea que Jesús ha cambiado el rumbo de la historia humana. Miren si es importante. El otro día habíamos visto de que él era un hombre muy ocupado, había estado todo el día en la ciudad de Capernaum, que es la ciudad base, que él puso como base para entrar a establecer el reino de Dios en la tierra, y él recorría todos los pueblitos y volvía a Capernaum. Algunas traducciones traducen Cafarnaum. Era una ciudad que estaba al lado de ese laguito del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, y que era donde Jesús recolectó los primeros discípulos, o sea, Pedro y Andrés estaban trabajando ahí, no eran de ahí, pero trabajaban en Capernaum, eran de Betsaida, una ciudad más al norte. Después Santiago y Juan también fue recolectado ahí a la orilla de ese lago de Capernaum. Y estando trabajando ahí vimos como Jesús sanó a la suegra de Pedro. Estaba enferma, en cama, él la tomó de la mano, la levantó y la fiebre se le fue y después ella lo servía. Habíamos visto cómo él enseñó de que él no tenía dónde recostar la cabeza. Era una persona no de la élite gobernante, no de la clase social alta, sino era de la clase social pobre. Inclusive cuando fue presentado al templo, se ofreció la ofrenda de los pobres. El otro día, como el diablo lo quiso matar aún desde que nació, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nosotros celebramos la fiesta de los santos inocentes porque el diablo lo quiso matar? Usó a Herodes, ese rey perverso, inteligente, pero perverso, y el rey, cuando vio que no pudo, que se le escapó de las manos la oportunidad de matarlo, entonces mandó matar a todos los niños menores de 2 años, creyendo que de esa manera iba a matar a Jesús. Pero cuando Dios está con nosotros, no nos sucede nada que Él no quiere. Así que no hay que hacerse problema aún por la adversidad. Después habíamos visto que él, después de todo un día de trabajo, se subió a un barquito y cruzó el lago al enfrente, a una colonia griega que había que se llamaba Decápolis, en la región de Gadara. Él cruzó al otro lado, pero cuando él estaba cruzando, estaba recansado de todo el día atender gente y se quedó dormido.
el diablo aprovechó la oportunidad para deshacerse de él. Levantó una tormenta tan grande que el barquito se hundía, de tal manera que esos pescadores que eran ahora discípulos de él, avesados en ese lago para pescar, se asustaron. No daban abasto a sacar el agua del barquito y el barquito se hundía. Y él estaba dormido, profundamente dormido. ¿Qué hicieron? Lo despertaron y dijeron: Señor, que nos hundimos, que nos morimos, nos ahogamos. Y Jesús se levanta y dice: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dice que reprendió al viento y a las olas y se hizo una gran bonanza. Los discípulos, que era el principio de que él empezó a predicar, todavía no lo conocían bien, se quedaron asustados, sorprendidos. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Bueno, después llegaron al otro lado. ¿Y qué encontraron en el otro lado? Es lo que hoy vamos a leer. En el lado de Decápolis, enfrente de Galilea, encontraron esto. En el Evangelio de San Mateo, que es la base que nosotros estamos usando para la biografía de él, las cosas que hizo, dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, viniste acá para atormentarnos antes de tiempo. En los otros evangelios también están relatados este acontecimiento. Y dice que esos hombres habían sido atados con cadenas y que eran tal la fuerza, los quisieron sujetar con cadenas, era tal la fuerza que rompían las cadenas y se escapaban y andaban sin ropa por el campo y entre las tumbas y gritando, y nadie podía pasar por donde ellos estaban porque eran realmente feroces. Y entonces salieron a su encuentro y le gritaron a Jesús. ¿Qué le gritaron? Jesús, Hijo de Dios. Miren cómo sabían quién era. Jesús, Hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? Y dice que a cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo. Era un lugar, era la colonia griega, que los judíos no criaban cerdo porque era un animal impuro, pero en esa colonia griega, que eran 10 pueblos, se llamaba Decápolis, entonces ahí sí criaban cerdo. Entonces dice que eran un grupo de cerdos como de 2000, y Jesús empezó a reprender a los demonios que estaban en esos hombres, y entonces los demonios no salían. Entonces Jesús les preguntó a los demonios, se dirigió a los espíritus que tenían los hombres y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y ellos le dijeron: me llamo Legión. O sea que eran un montón de demonios que estaban poseídos por un montón de demonios, y entonces por eso es que eran tan fieros y andaban en esa situación. Andaban desnudos, andaban golpeándose con piedras todo el tiempo, gritando por todos lados. La gente no se esquivaba de pasar por ese lugar y Jesús los reprendía. Y ahí hubo una conversación entre los demonios y Jesús. ¿Y qué era que la conversación? Dice, y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Si nos expulsas, no nos mandes al abismo. Dice en el otro relato del Evangelio de San Marcos y Lucas, dice: no nos mandes al abismo, déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús le dijo: vayan, se lo permitió. Jesús le permitió que vayan a los cerdos. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Esos demonios que tenían estos 2 endemoniados se metieron en los cerdos. Miren, 2000 cerdos había, así que miren cuántos demonios que tenían
esos hombres por eso estaban enloquecidos. A veces hay personas que están enfermos, nosotros los tratamos como esquizofrénicos, como que tengan algún síntoma raro y entonces le dan remedios psiquiátricos para... A veces es un problema de posesión demoníaca y a veces es que las células del cerebro están muy débiles y hay un cortocircuito y producen la misma consecuencia, así que la misma enfermedad puede ser una posesión o puede ser una enfermedad natural de la persona que tenga una debilidad en el cerebro y entonces le vienen esos ataques epilépticos de esquizofrenia o qué sé yo, de locura. Son dos las fuentes de las enfermedades que tenemos las personas. Por ejemplo, esa gente que a veces va al médico, que está enfermo y se siente mal y no hay manera de sanarlo, pero va al médico y se siente bien. Y entonces, ¿qué tiene esa persona? Una persona, porque el demonio sabe que cuando se va al médico, el médico le va a dar un remedio para atacar ese síntoma que tiene y entonces, ¿qué hace? Se pone acostado y la persona se siente bien. Y cuando se va del médico, nuevamente se siente enferma. Entonces ya ese no es un problema físico, ese es un problema espiritual. A esa persona hay que exorcizarlo y liberarlo de esa opresión demoníaca. En este caso, estos hombres que tenían como si estuvieran locos, esquizofrenia, eran posesión demoníaca y no era uno ni dos, porque los demonios son territoriales, no quieren que los expulsen del lugar donde ellos habitan. ¿Vieron esas casas que hay endemoniadas? Es que son territoriales. Entonces hay que expulsarlos de ahí, hay que expulsarlos. Y los cristianos tenemos poder sobre toda posesión demoníaca, aquellos que amamos a Jesús entrañablemente. Y en este caso eran dos personas endemoniadas que tenían una legión de demonios y Jesús le permitió que los demonios salieran y se fueran a los cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Los cerdos se desbarrancaron colina abajo y cayeron al lago y se ahogaron. ¿Qué pasó con la gente que cuidaba a los cerdos? ¿Qué pasó? Dice, los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que había pasado con los endemoniados. No solamente fueron al pueblo, sino también por donde iban por los campos, entraron a contar lo que les había pasado, de que los hombres estaban endemoniados y que vino Jesús de Nazaret, que le expulsó los demonios a los hombres, que los demonios se fueron a los cerdos, que los cerdos precipitaron colina abajo al lago y se ahogaron todos. Y iban contando por todos los lados y también contaron en la ciudad. ¿Qué hizo la gente de la ciudad? ¿Qué hizo? Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús. ¿Y qué encontraron? Encontraron al hombre, acá no lo dice, lo dice en el otro, encontraron al hombre en su sano juicio, vestido, sentado a los pies de Jesús. Eso fue lo que encontraron la gente. Pero la gente, viendo el desastre económico que había pasado, se asustaron, tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Hacen lo mismo que mucha gente hace hoy en día. En vez de buscar a Dios, huyen de Dios. Esta gente que hice, al verlo, le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Le rogaron a Jesús que se fuera cuando vieron al endemoniado sano en su sano juicio. No querían saber nada de las cosas de Dios, no querían que Jesús trabajara e hiciera milagros ahí en su pueblo. Y es lo que mucha gente hoy día le pasa, no quieren saber nada de Dios, están enfermos, están mal, tienen que ir al psicólogo, tienen que ir al psiquiatra, andan enfermos, andan de hospital y no buscan de Dios. Cuando muchas de nuestras males son problemas espirituales y otros son problemas físicos, pero también Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Él vino y llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y también limpió llevó nuestros pecados, derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que busquen a Dios. Dios nos ha creado para que seamos sus amigos. No hagamos como esta gente. Esta gente que hizo le rogó a Jesús que se fuera de su lugar y Jesús se fue. ¿Qué pasó con los endemoniados? Los endemoniados le dijeron a Jesús, nosotros queremos ir contigo. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, no se lo permitió. Quédense
vayan a sus familiares y cuéntenle lo que Dios ha hecho por ustedes. Y bueno, yo le animo a todos los cristianos que cuenten a la gente lo que Dios hace con ustedes. Solamente con que Dios le da estabilidad emocional, le da paz, le da seguridad, no tienen miedo al presente, no tienen miedo al futuro, saben que no va a suceder nada que Dios no quiere. Esa paz, esa tranquilidad es lo que la gente necesita. Cuéntenle a la gente. Y nosotros los cristianos a veces nos guardamos todo lo que Dios hace con nosotros, no contamos a la gente nuestra situación, y entonces la gente no tiene oportunidad de convertirse, de buscar a Dios, de andar en sus caminos, de ser fieles, y no estamos colaborando para que el reino de Dios se extienda. Bueno, vamos a terminar aquí hoy. Este es otro de los milagros, no es un milagro físico, sino que es una cosa espiritual que hizo Jesús. Espero que Dios los bendiga, los prospere, les dé la estabilidad, sepan elegir y vivan con el propósito que han sido creados, que el propósito que hemos sido creados es ser amigos de Dios. Dios nos ha hecho, somos dioses de la tierra, y nos ha hecho para que andemos agarrados de su mano y no que andemos en una vida desenfrenada haciendo lo que por naturaleza queremos hacer y no buscamos a Dios, no tenemos a Dios en cuenta en nuestra vida. Bueno, espero que Dios los bendiga y los proteja y les ilumine la mente y el espíritu y puedan convertirse en discípulos de Jesús.